Bien, muchachos, chicos y chicas, vamos a empezar la clase y según nuestra clase nos corresponde hablar sobre algo muy importante. En este caso, vamos a ver, de acuerdo a lo que dice, pues, acá en la clase, ¿no es cierto? Nos corresponde un tema muy importante. Lectura acerca de textos cortos, dice. Reading about short text. Si tú lees en inglés, reading about short text es lectura, ¿ya? ¿Y qué lecturas tenemos? Bueno, acá hemos colocado una lectura muy interesante y posiblemente tú la tienes también ahí, por supuesto que lo has podido ver en el video, si es que han abierto el video me refiero, ¿ya? Pero los que no han visto el video, pues no pueden visualizar la lectura. Bueno, entonces esa lectura tiene que ver con algo que vamos a analizar ahora. Es una lectura muy importante, está en inglés por supuesto, pero que nosotros vamos a darle traducción, no a toda la lectura, pero sí a una parte importante al comienzo, porque la finalidad es que entiendan cómo se traduce y cómo se puede entender una lectura que está en inglés. Bien, en este caso vamos a compartir la lectura. ¿Ya? Ustedes están viendo ahí la lectura, ¿no es cierto? Acá dice la casa en la colina. The house on the hill. The house es la casa. On es en. The hill, la colina. Empezamos. Acá dice, it was a beautiful summer evening. Punto. It was a beautiful summer evening. Era. O sea, it was es era. A beautiful, una hermosa. Summer evening, summer es verano. Evening, tarde. Entonces, era una hermosa tarde de verano. ¿Ya? No vamos a decir, era un hermoso verano tarde, no. Tarde de verano. Lo acomodamos a nuestra forma de hablar. Paul was happy. Paul estaba feliz. No more exams. No más exámenes. College was finished. College es universidad o instituto en Estados Unidos. College. ¿Ya? Was finished significa había terminado. O las clases habían terminado también. Now, ahora, he needed a job. Él necesitaba un trabajo. He wanted to be a writer. Él quería ser un escritor. And work. Y trabajar for a newspaper. Para un periódico. But first, he needed a rest. Pero primero necesitaba un descanso. It was hot in the house. Hacía calor en la casa. Esa es la traducción que le vamos a dar a esta parte. It was hot in the house. Hacía calor en la casa. There was no wind. No había viento. I go for a walk, said Paul to himself. Iré a caminar, dijo Paul. I'll go down to the river. Iré abajo al río o bajaré al río. Paul lived in a small town. Paul vivía en un pequeño pueblo and he was soon outside in the country. Y pronto estuvo afuera en el campo. He walked near the river and watched the water bird. Él caminaba cerca al río y miraba las aves del agua. Suddenly he saw the girl. De repente vio a la chica. She was standing alone. Ella estaba parada sola, looking into the water, mirando el agua. She was young and very beautiful. Ella era joven y muy hermosa. She had long dark hair. Ella tenía largo, oscuro cabello. ¿Cómo lo arreglamos? Ella tenía cabello largo, oscuro. And she was wearing a pretty white dress. Y estaba usando un bonito vestido blanco. Paul went up to her. Paul se acercó a ella. Entonces, mire, hemos traducido y leído un párrafo. Desde acá hasta el punto aparte es un párrafo.
Por lo tanto, ustedes pueden hacer lo mismo poco a poco, ir traduciendo, pero para eso hay que conocer las palabras, hay que conocer los verbos. Ahora yo voy a bajar la hoja y voy a abrir una hoja en blanco para explicar algo. En vista que para poder traducir y para poder escribir hay que saber algo que voy a explicar a continuación. Bien, voy a compartir la hoja que he abierto, ¿ya? Y ustedes van a poder ver ahora la hoja, ¿ya? Bien, están viendo toda la hoja en blanco, ¿no es cierto? A ver, Ceballos, ¿están viendo la hoja en blanco? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, mire, lo que vamos a hacer ahora es escribir lo siguiente. Ponemos acá que un párrafo, ya, vamos a poner así, un párrafo es un conjunto de oraciones. Ya, eso hay que tener muy en cuenta. Un párrafo es un conjunto de oraciones. Entonces, cuando yo te he dicho que hemos traducido un párrafo, es un grupo de oraciones. El punto aparte indica la finalización de ese párrafo. ¿Ya? Una oración es un conjunto de palabras. ¿No es cierto? Muy diferente a lo que es un párrafo. Es un conjunto de palabras que tiene un verbo. ¿Verdad? Una oración. Oración es un conjunto de palabras que tiene un verbo. Muy bien. Luego, tenemos que explicar también algo relacionado a esto. Sujeto y predicado. Vamos a recordar esto que les enseñaron a ustedes en primaria. El sujeto, vamos a poner punto y guión, es la persona, coma, animal o cosa de quien se habla. ¿Ya? Muy bien. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla. Y el predicado, punto y guión, es todo lo que se dice del sujeto. Es todo lo que se dice del sujeto. Bien, en español vamos a explicar. Por ejemplo, si yo digo Juan es un buen alumno. A ver, vamos a analizar acá. ¿Cuál es el sujeto? Juan. Este es el sujeto. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es el verbo? O el predicado, mejor dicho. Todo esto de acá. Todo eso viene a ser el predicado. ¿Qué significa el predicado? Todo lo que se dice del sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? De Juan, que es un buen alumno. Dentro de este predicado debe estar el verbo. El verbo es este de acá. Es. Ese es el verbo. Vamos a ponerle subrayadito y lo hacemos crecer. Entonces, con rojo está el sujeto y con azul es el predicado. Esto es importante para cuando hagamos oraciones, o mejor dicho, párrafos, ¿ya? Porque luego lo que tenemos que hacer es texto. Ya, voy a poner texto, punto y guión, es un conjunto de párrafos. Entonces, miren, chicos, un texto viene a ser lo que les acabo de mostrar al comienzo, la lectura, The House on the Hill, la casa en la colina. Si analizamos cuántos párrafos tiene como 20 párrafos o más. Un texto puede tener 2, 3, 4, 5 párrafos. ¿Por qué es importante conocer esto? Para organizar nuestra lectura, lo que escribamos. Porque a veces escribimos en desorden y no está bien, pues. Lo primero que tú tienes que saber es que una oración, como dice acá, es un conjunto de palabras que tiene un verbo. ¿Ya?
Por ejemplo, acá es una oración. Juan es un buen alumno. Punto. Ahí terminó la oración. Pero si tú sigues escribiendo, por ejemplo, Juan es un buen alumno, ahora dices, él estudia en la mañana y trabaja en la tarde. Punto. Ya tienes otra oración un poco más larga, ¿no? Él estudia en la mañana y trabaja en la tarde. Y sigues escribiendo, hablando de este sujeto, y llega un momento en que ya no hablas más, has hecho 4, 5, 6 oraciones, entonces ese es un párrafo. ¿Me entiende? Ahora, puede seguir hablando de repente de él mismo, pero ya otras cosas. Ese es otro párrafo. Porque el párrafo, así como la oración tiene una idea, el párrafo también tiene que tener una idea. Cuando pones punto aparte, es porque vas a cambiar de idea. Por ejemplo, si hablas de Juan, que es un alumno que estudia y trabaja, etcétera, 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 ahora pones punto aparte. Juan estuvo de vacaciones, ya esa es otra idea. ¿Me entiendes? O cuando Juan era pequeño, etcétera. Entonces nosotros al aprender inglés y al aprender a hacer texto, o cuando leemos también hay que verificar eso, ¿no? Los párrafos, las oraciones, los verbos, cómo están los verbos y otros recursos de la gramática. Especialmente para escribir hay que saber bien esto, sujeto y predicado, porque al comienzo tenemos que escribir en base a eso. Si tú vas a escribir en inglés, entonces vas a decir, Juan es un buen alumno, entonces pones Juan is a, luego pones a good, perdón, acá una D, good student. Entonces lo que dice arriba en español ahora está en inglés, Juan is a good student. Ahora voy a poner, él estudia en la mañana, he studies in the morning and works in the afternoon. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué le parece esto? Ahí estoy haciendo ahora en inglés lo que hice en español, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, observen, por favor, que está bien sencillo, ¿no? A menos que haya una pregunta. A ver, ¿tiene una pregunta? Háganlo con toda confianza. Entonces, estamos poniendo acá. Juan is a good student. Acá está el verbo, is. Este es el verbo. Del verbo to be. ¿Se acuerdan del verbo to be? Ya, is. Is porque Juan es tercera persona y is trabaja con la tercera persona singular. A good student, punto. He studies. Pero ¿qué pasó acá? El verbo es así. Según la regla, como estamos hablando de Juan, o él también, que es lo mismo, se le quita la Y y se agrega I latina y es. Eso es lo que ves ahí. In the morning. And works. ¿Quién? Estamos hablando de Juan. Entonces el verbo es work. Y dice que se le arregla S, se le agrega, mejor dicho, cuando es en tercera persona. Esas son las reglas de la gramática, chicos, que hay que tener presente para elaborar textos en inglés. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, si no me pregunta, yo lo voy a preguntar. A ver, vamos a preguntarle a Pierina Velázquez. Hasta ahí, ¿has entendido la explicación? Estamos explicando cómo elaborar texto. Hemos mostrado una lectura, le hemos dado una traducción a un primer párrafo. ¿Qué dice Pierina? Profesor, dijo que cuando es en tercera persona se le agrega, que no entendí muy bien en esa parte. Eso dicen las reglas. Las reglas lo he explicado en la primera clase. Tú puedes ir a la primera clase, ver los videos, ¿ya? Pero lo puedo explicar. La primera regla dice lo siguiente, escuchen bien. Primera regla del presente, ¿ah? Primera regla, pero del presente, porque cada tiempo tiene sus reglas. Ya, la primera regla del presente dice que a la mayoría de los verbos
a la mayoría de los verbos se le agrega una S, pero en la tercera persona. La tercera persona singular y en afirmativo. O sea, no en negativo, sino en afirmativo. Eso está escrito en la clase, chicas. La segunda regla, pero del presente, por supuesto, dice lo siguiente. Si el verbo termina en O, X, SS, SH, che, se le agrega es, ¿ya? Se le agrega es, pero en la tercera persona también. Pero en la tercera persona. Singular. Cuando hablamos de singular estamos hablando de él, ella, ello. He, she, it. Y en afirmativo, o sea, las tres reglas se le va a añadir lo que dice es y todo eso, solo en la tercera persona, singular. Y la tercera y última regla dice, si el verbo termina en Y, ¿ya? Antecedida de consonante. Entonces, cambiar la Y por I latina. ¿Ya? Vamos a poner esto entre paréntesis. Cambiar la Y por I latina. Luego, agregar es. Y en la tercera persona singular igualito. Por eso, lo que hice acá es eso, ¿no? Acá, he studies. ¿Ya? El verbo es así. Perdón. El verbo es así. Study. Termina en Y, antecedida de consonante. Una D en este caso. Entonces, si tú vas a decir, ella estudia, ella es tercera persona singular. Entonces tienes que hacer esto. ¿Ya? ¿Está claro? Y así. Pero estas reglas hay que conocerlas, pues, chicos. Bien. Entonces, hemos explicado lo que dicen las reglas y lo hemos hecho cuando hemos leído la lectura. Esta lectura, miren, voy a compartir nuevamente esta lectura, que es la que corresponde analizar. ¿Ya? Mire, aquí era una hermosa tarde de verano. Hasta ahí, punto seguido. ¿Ya? It was, esto está en pasado. Este it es un pronombre neutro. ¿Ya? Se tiene que traducir it was, se tiene que traducir era. Porque está hablando no de personas, sino de una cosa, de la tarde en este caso. It was a beautiful summer evening. Paul was happy. Paul estaba feliz. Was es el pasado de to be. No more exams. No más exámenes. College was finished. Está en pasado. Acá, ¿qué ha pasado acá con finished? Acá el verbo, sencillamente el verbo, este verbo que tú ves acá, es hasta ahí. No tiene la ed, el verbo original no tiene la ed. ¿Por qué se le pone ed? Por la regla gramatical del pasado que dice que al verbo regular se le agrega ed. Todo eso yo le he explicado. Acá, need, el verbo es hasta ahí nomás. Need, original. Pero según la regla, como está en pasado, le agregamos la ed porque ese verbo need, necesitar, es el verbo need, necesitar, también es regular. Acá igual, want, el verbo es hasta ahí nomás. Pero como está en pasado, si no fuera en pasado, supongamos decimos él quiere, le agrego la S. Pero como está en pasado, le agrego la ed. Él quería. ¿Qué cosa quería? To be, ser. He wanted to be, quería ser. ¿Qué cosa? A writer, escritor. A work, trabajar. For a newspaper. ¿Ya?
Entonces las reglas acá se están aplicando. ¿Ya? En este caso del pasado. Acá, Paul lived, acá, el verbo es hasta ahí nomás. Pero ¿por qué se le pone la D nomás? Porque ya tiene la E el verbo y también es regular. Pero también nos vamos a encontrar con verbos que son irregulares, ¿ya? Por acá si vemos, por ejemplo, este verbo que estoy señalando es irregular. Si tú ves el verbo originalmente es así, say, decir. Pero como es irregular, hay que saber su pasado, es así, said. ¿Ya? Hello, he said. Hola, él dijo. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? I'm María. La chica responde, soy María. She said, ella dijo. And she smiled, y sonrió a él. Paul and María talked for a long time. Conversaron. Acá el verbo es hasta ahí nomás. Le pongo la ed porque está en pasado. The sun went down. El sol se ocultaba, dice ya. Esto hay que irlo conociendo así poco a poco. Bueno, todo eso yo lo voy a seguir explicando, no se preocupen. Pero tenemos que empezar de alguna manera. ¿Ya? Estamos empezando y yo sé que al comienzo tal vez les puede chocar un poco porque tal vez no hemos hecho todavía este tipo de lecturas. ¿Ya? Se dan cuenta de que cada párrafo, mire, por ejemplo acá hello empieza un párrafo y termina acá. Punto aparte. Acá empieza otro párrafo y termina acá. Punto aparte. Y así, mire, ¿cuántos párrafos? Esa es la lectura. Esta lectura es bajada de internet. Ya, una lectura muy bonita, interesante, que el chico se enamora de la chica, pero él era pobre. Ella era una chica rica que tenía dinero. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Bueno, ahora lo que les quiero explicar, porque tarea no va a haber. Esta semana cuarta no hay tarea. ¿Por qué motivo? Por motivo que mañana es el examen de fin de mes. ¿Me dejo entender? Mañana es el examen de fin de mes. Entonces, ustedes estudiaron, mejor dicho, el semestre anterior, ¿no? A ver, Rosángel, dime, ¿el semestre anterior ustedes estudiaron o por la pandemia ustedes dejaron un semestre? Yo no estudié el semestre anterior, profesor. No sé los... Marían Ormeño, ¿estudiaste? Yo dejé de estudiar el semestre pasado, profesor. Ya, pero todo tu salón dejó de estudiar. A ver, Pinedo, ¿qué hice? Todo el salón dejó de estudiar, aunque Pinedo, por ejemplo, él, como no estudió, él debería estar ahora en sexto, ¿no, Pinedo? Pero el Sí, salón, buenas noches. ya, el salón que el semestre anterior, no sé, pues estuvieron en cuarto, antes de la pandemia o durante la pandemia, eso es lo que quiero saber. A ver, Rosa Chávez o Rolando Pinedo. Profesor, estuvimos en cuarto antes de la pandemia. Cuando Eso es lo que quiero. Ya. Entonces, ¿por qué le pregunto? Porque en la pandemia algunas secciones dejaron de estudiar por problema económico, por varios motivos. Pero bueno, entonces, durante la pandemia, porque las clases empezaron en abril, el sistema es que la cuarta semana de cada mes se toma un cuestionario. Ahora le voy a hablar rápido del cuestionario. Mucha atención. Ya mire, acá le voy a hacer una pregunta para que ustedes vean cómo se va a responder el cuestionario. Por ejemplo, a ver, le pregunto a Pinedo. Dice, el verbo to be es diferente a los demás verbos en su conjugación, porque el verbo to be usa variantes en presente y pasado, mientras que los demás verbos tienen sus propias reglas. ¿Qué respondería Pinedo, verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, esa es la respuesta. A ver, una pregunta para Ceballos. Las variantes que usa to be para conjugar en presente son was, were. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. ¿Qué dice Pinedo? ¿Está bien lo que dijo ella? Es falso. Falso era. Repito, las variantes que usa to be para conjugar en presente son verdadero, falso. O sea, perdón, son was y were. Falso es la respuesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las variantes que son en presente es am, is, are. En presente. En pasado es was y were. A ver, otra pregunta. El auxiliar will se usa para formar futuro planificado. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice Rosa Chávez? El auxiliar will se usa para formar futuro planificado. ¿Verdadero o falso? Falso, profesor. Ah, muy bien, muy bien. A ver, Naisha, el auxiliar going to se usa en futuro no planificado. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. A ver, Ashley, Jazmín o Yasmín. A los verbos regulares se le agrega ed para formar pasado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Entonces van a sacar 20, pues, porque así son las preguntas de sencillas. De todas maneras, no se confíen. Ya, chicos, no se confíen, por favor. Lean las 3 clases anteriores. El cuestionario está tomado de allí. Esta clase que les he explicado es un avance para que vean cómo vamos a hacer posteriormente textos y vamos a traducir textos. Ya les he explicado lo que es un texto, una oración, sujeto y predicado, he puesto ejemplos, etcétera. Cuando tengan tiempo pueden avanzar la traducción. Me hacen preguntas en la próxima clase. Bien, chicos. Entonces mañana a partir de las 8 de la noche pueden abrir el cuestionario. Dura 1 hora. Si tú haces en 20 minutos, listo, se acabó. Porque es fácil. Responder verdadero o falso nada más. ¿Ya? Bien. Quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. A ver. Disculpe, estaba marcando mi asistencia, pero no se puede marcar desde la semana pasada. Ya, no te preocupes. Yo voy a marcar tu asistencia, ¿ya? Solamente Ya, yo he visto que estás en clase, no te preocupes. Los que no pueden, me avisan para ayudarles, ¿ya? Para ayudarles en su asistencia. Así que no se preocupen. Me mandan un WhatsApp nomás y arreglamos lo de la asistencia, no se preocupen. Den una revisadita en las clases, chicos, pues, para que puedan desarrollar bien el cuestionario y saquen buena nota. Muy bien, me voy despidiendo, ha sido un gusto. Nos vemos, chicos. Chao. Hasta la próxima.